Hoy, después de la predicación, vamos a poder ver que podemos estar agradecidos por un hombre que vino del cielo y que trajo un testimonio que es verdad. Así que vamos a ver hoy una de las historias súper conocidas. No sé quiénes de ustedes son fan de Chosen, yo no, pero seguramente esta historia la tienen en su mente si vieron esa serie, de cómo, y ojo, la escuelita dominical, todo este rollo siempre nos ha hablado acerca del famoso Nicodemo, un hombre que pasó de la duda a la fe. Pero aquí no se ve el cierre de esa historia, lo vamos a saber hasta Juan capítulo 20. Aquí nos vamos a quedar solamente con una situación en la que te frustra porque se va. Situación que tú y yo hemos vivido. ¿Cuántas veces has compartido el evangelio y la gente ni peló lo que le estás diciendo, no le importó y tú te vas decepcionado, ¿no? Bueno, esta historia de Jesús nos pinta acerca de eso. Mi nombre es Héctor, como dijo John. Soy pastor de la iglesia de CP en Puebla. Tenemos 5 años ahí. Somos una plantación de lo que anteriormente era Lumina. Los que estuvieron en Lumina saben lo que es eso. No es antes de Cristo, es después de Cristo. Entonces, nos apoyaron, plantamos una iglesia. Con el tiempo cambiamos el nombre a Vínculo y después pasamos a ser, igual que ustedes, CP. Tenemos 5 años, alrededor de una asistencia que sube y baja entre 180, 150. Tenemos 2 reuniones y estamos muy contentos de lo que Dios está haciendo. Hoy me acompaña mi familia, de este lado está mi esposa, se llama Naye, luego está mi hija, que se llama Camila, que fue la que levantó la mano, y al lado está mi hijo, que se llama Matías. Estamos muy felices de estar con ustedes, fue una travesía poder llegar aquí, después del Arco Norte que está cerrado y pasar por circuito exterior mexiquense y no, casi renuncio y me vuelvo atrás, pero canté la canción de he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, entonces seguí hacia Querétaro. Vamos a empezar y vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 15. Pero solamente voy a tocar el versículo 25 del anterior capítulo para que tú veas una palabra clave en esta lectura. Y dice, y no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre. Esta palabra testimonio es importante, guárdenla, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Capítulo 3, versículo 1 comienza y dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos, o sea, importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. De entrada es político, les habla con un tono muy diplomático. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, porque él no tenía necesidad que le dieran testimonio, él sabía lo que estaba pensando Nicodemo. Él no le pregunta nada a Nicodemo aún, Nicodemo solamente suelta un saludo, pero en ese momento Jesús le dice, dejémonos de cordialidades y vayamos al grano, Nicodemo. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces surge una palabra y dice Nicodemo en el versículo 4, le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acá se puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, Jesús responde, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu, no solamente no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios. Una cosa es ver y otra cosa es entrar, y le dice, no puede entrar. Versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Él sigue con sus preguntas, ¿cómo? Y Jesús le responde, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo las cosas celestiales?
Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario para que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Vamos a pedirle ayuda a Dios para que nos ayude a entender esto, para que tú y yo, que no somos judíos, entendemos lo que está pasando aquí, ¿va? Amado Padre, tu palabra es verdad. Y hoy más que nunca estoy convencido, Señor, que lo que estoy leyendo es el testimonio de aquel que vino del cielo, tu Hijo Jesús. Y esto es verdad, Padre. Saca de nosotros cualquier duda, cualquier temor, cualquier incredulidad y llévanos al descanso de la fe en que tu testimonio es verdad. En el nombre de Jesús, amén. Cuando nosotros vemos esto, vamos a ver cómo Él pasa de la duda, del cómo, a la fe, a descansar en este perdón de Dios, en esta vida eterna. Nicodemo, escuchaba una predicación ayer acerca de él y justamente decía, Nicodemo es el hijo que todos quisieran tener. Era un hombre educado en la ley que en su mente tenía no pecar. Él era un hombre moralmente correcto. Decía el predicador que estaba escuchando ayer, era el hijo que toda madre quisiera tener, que no se portaba mal, que cuidaba todo. Y ahora de repente viene de una religión judía en la cual tenían una exigencia de cumplir 608 mandamientos, y viene de repente a Jesús y que Jesús le diga, no, Nicodemo, eso no sirve. Tu religión no sirve. Era vaciar a Nicodemo de su cultura, de lo que él estudió. Era un fariseo, no escriba. El escriba era el abogado, el que se encargaba de pasar y transcribir todo. El fariseo era el experto en la ley religioso. Era el que conocía todos los procederes que debían de tener. Y de repente llega con un señor que acaba de ver, que le llamó rabí y que le dice, sabemos que has venido de Dios porque las obras que tú haces ninguno más lo podría hacer, y de repente le dice, no, Nicodemo, no es así. ¿Te ha pasado eso? ¿Tú has venido a Dios así? Eres experto en paternidad, eres experto en la iglesia cristiana, eres experto en enseñanza para niños. No sé en qué cosa eres experto, pero cuando vienes a Dios te dice Dios, no es así. Y tú, no, pero ¿cómo? Esa es la misma cuestión que se puso. Te quiero plantear algo, y es lo que voy a ver en toda la mañana, puesto que el testimonio de Jesús es verdadero. Nosotros estamos convencidos que la obra del Espíritu Santo nos convierte y limpia de nuestros pecados. Eso es lo que Juan va a hablar en toda la carta, en todo su escrito. El testimonio de Jesús es verdadero. Si lees el capítulo 3, que no voy a spoilear porque sé que alguien va a predicar después de eso, cuando termina Juan el Bautista de hablar, que le está diciendo, oye, es que él hace esto y él hace aquello, y dice, es necesario que yo mengüe y que él crezca, habla acerca del que vino del cielo. Y si quieres leer solamente por mencionar los versículos 32, lo que él ha visto, hablando de Jesús, y lo que él ha oído, eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Por lo tanto, nuestra línea, nuestro énfasis en el capítulo 3 está en el testimonio de Dios. Las palabras que tú tienes en tu tableta, en tu teléfono, esas palabras que tienes archivadas en tu Biblia que no las leemos, esas son las palabras de Dios. Esta semana en mi iglesia en casa le decía a una persona que estaba preguntando algunas cosas y le decía, es sencillo, hermana, es sencillo. Detrás de una Biblia hecha pedazos hay un cristiano entero. Detrás de un cristiano hecha pedazos hay una Biblia entera. Es sencillo. ¿Por qué no vamos al testimonio de Dios sabiendo que es verdad y que es tan perfecto que convierte el alma? Sabiendo que es tan perfecto que restaura el alma. Eso es lo que Nicodemo se topó.
Pero nosotros tenemos que comenzar esta predicación estableciendo esto. El testimonio de Jesús es verdadero. Y puesto que es verdadero, nosotros hoy tenemos que salir de este lugar con una seguridad. Si tú quieres que tu familiar, si tú quieres que tu esposa, que tu esposo, que tus hijos se conviertan del pecado y sean limpiados, no depende de ti, depende de la obra del Espíritu Santo en ellos. Eso es lo que dice aquí. Y eso era lo difícil de comprender para Nicodemo. ¿Cómo es esto? Es tan sencillo. El nacer de nuevo es obra del Espíritu Santo. Deja de decirle a la gente: ¿quieres recibir a Cristo? Haz una oración en tu corazón ahí. Recíbelo. Deja de decirle a la gente: pacta con Dios. Deja de creerte el trago amargo de que depende de ti el ser convertido de tus pecados y ser limpiado. No depende de nosotros. Es obra del Espíritu Santo. Pero teniendo en cuenta esto, vamos a ver solo 3 puntos que me gustaría tocar en esta mañana. La primera, vamos al versículo 1 al versículo 8, que lo leímos. Y tienes que recordar algo. La obra del Espíritu Santo es necesaria para nacer de nuevo. No hay otra. Pero Héctor, a mí me acaban de invitar aquí a esta iglesia y ahora tú me hablas de un nacer de nuevo. Héctor, de veras que ustedes están pero mal. ¿Sabes cómo nos dicen los testigos de Jehová? ¿Alguien de aquí viene de la iglesia de testigos de Jehová? ¿No? ¿Saben cómo nos llaman los del Salón del Reino? Los hermanos nacidos de nuevo. Los católicos nos llaman los hermanos convertidos. ¿Sí sabían? Los hermanos separados. Y es verdad, gloria a Dios, sí, soy un hermano separado, soy un hermano convertido y soy un nacido de nuevo. El punto es que a veces tú estás así de: no, ¿por qué me llamas? Eso es un insulto. No sabemos, pero el Espíritu Santo es necesario para nacer de nuevo. Esto es una de las cosas más profundas que hay en la historia de la Biblia. Nicodemo, que era un maestro, no lo entendió. Estás hablando con un profesor de Harvard en Biblia. Estás hablando con un tipo, perdón, yo soy muy pelado para hablar en el escenario que algunos bautistas le llaman el santuario. Para mí esto no es santo, los santos son ustedes y aquí pasan cosas santas, entonces yo hablo así. Pero este vato era muy perro, o sea, tenía experiencia. ¿Sí me explico? Ok. ¿Y cómo empieza la conversación? Su saludote, después de su saludote empieza un diálogo, y les dice: no, Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver. Y Nicodemo lo entiende literal, nacer de nuevo. Ojo, ya aquí ya existía Mahoma y Buda. Entonces le dice Nicodemo: a ver, ¿me está diciendo que tengo que reencarnar? Él lo tomó de manera literal, ¿tengo que renacer? Y Jesús le dice: no, te la pongo más complicada. Tienes que nacer de nuevo, pero por obra del Espíritu Santo y de agua. Y entonces él se le revienta más el cerebro. Si quieres, ve conmigo el versículo 4. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? ¿Quién predica esto? ¿No Mahoma? ¿No Buda? ¿El karma? ¿Las 7 vidas? ¿La reencarnación? Jesús no está diciendo eso. Él le dice: en verdad te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar. ¿Por qué, Nicodemo? Porque lo que nace de la carne, esto, carne es. Lo que tú quieres que entre en el vientre, eso es carne. Y no estoy hablando de algo carnal, estoy hablando de algo espiritual. Lo que es nacido del Espíritu, ¿espíritu qué? No te asombres. Tienen que nacer de nuevo, es lo que le está diciendo. Y todavía le añade un grado de dificultad peor. Pero no voy a pasar ahí todavía, porque quiero hablarte un poquito acerca de lo que la cultura judía, que tú y yo no conocemos, plantea en este punto. Para Nicodemo esto fue, así lo captó, rápido. Para ti, para mí, no es así. Cuando un prosélito, una persona que no era judía,
que era egipcio, que era griego, que era cualquier otro país, veía la fe judía, estoy hablando de la fe de Nicodemo, tenían que convertirse de su religión a la fe judía. Y el rito que hacían era un bautismo. Eso dio pie al bautismo que hoy tenemos nosotros. Pero este bautismo implicaba que se metían al agua para limpiarse de las impurezas paganas y renunciaban a toda esa religión pagana que tenían. Eso era el que le llamaban recién nacido. Jesús le está diciendo: Nicodemo, ustedes hablan de que los prosélitos tienen que hacer este rito de convertirse y purificarse. Yo te digo algo, hay una obra que el Espíritu Santo hace y es mayor. Él te mete en el agua y te purifica de tus pecados cuando tú te conviertes a la fe verdadera. ¿Cómo?, dijo Nicodemo, si nosotros tenemos una religión que es perfecta, que es exacta, tanto así que por esta religión mataron a Jesús. ¿Cómo quieres que yo renuncie a mi vida de la fe judía, en la cual soy doctor en la ley, y que me vuelva a la fe que tú estás predicando? No. Es la misma lucha que tiene el católico cuando tú le hablas acerca del evangelio. Es la misma lucha que tenemos tú y yo cuando encontramos los ídolos de nuestro corazón y no queremos volvernos de ellos a Dios. Es la misma. Pero Nicodemo, escuchando esto, él entendió: Jesús me está pidiendo que yo me convierta a su testimonio y que yo venga a Él para que sea limpiado de mis pecados. Héctor, ¿de dónde sacaste eso? Te voy a pedir un favor. Ve lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículo 24. El profeta les habla a ellos de algo que iba a pasar en el futuro, cuando Dios los iba a tomar. Y dice el profeta: porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes, ojo, con M mayúscula, mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Si tú vas un capítulo anterior, perdón, este es 37, sí, y tú ves la historia de Ezequiel en el valle de los huesos secos, ¿no le está preguntando a Dios: ¿podré dar yo vida a estos huesos? Tú lo has dicho, dice el profeta. Y entonces estos huesos tuvieron vida, porque vino el Espíritu de Dios. Entonces, familia, cuando una persona escucha el evangelio, hay una sola persona que interfiere para que esa persona tenga vida. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Eso te da a ti una capacidad de fe, porque ahora vas a hablar el evangelio y no vas a esperar a que la gente se convierta por tu poder, sino por la obra de Él. Y ojo, lo que hizo el Espíritu Santo en esa historia es poner bien en claro y asentar en Juan 3: si alguien quiere nacer de nuevo, necesita que yo obre en él. Por eso le dice al final Jesús: el viento viene de donde Él quiere y va a donde Él quiere, porque es impredecible, es incontrolable. ¿Sabes algo? Tú y yo no podemos controlar la obra del Espíritu Santo. ¿Has visto esos desgraciados chantas, porque así se les llama, que dicen: voy a orar en este momento para que todos reciban el Espíritu? ¿Quién te dio el poder? O sea, ¿esa persona tiene poder sobre el Espíritu Santo? Aquí Jesús lo está diciendo: amado,
quítate la venda de los ojos. Ese predicador favorito de YouTube que gana mucha lana, que se viste muy padre, no está hablando la verdad si te dice eso. Porque la obra del nuevo nacimiento es hecha por el Espíritu Santo. ¿Qué, Héctor, y qué recibo cuando yo nazco de nuevo? ¿No sabes? ¿O sí? ¿Qué reciben? De entrada, una casa en Cibatá. Luego, un carro último modelo. ¿Qué recibe una persona que nace de nuevo? Lo primero es vida. Pondré de mi espíritu, de mi vida en él. Amado, te quiero decir algo. Todos los que estamos aquí somos vivos por creación. Tenemos el espíritu de la vida normal, pero no tenemos el espíritu de vida que viene de Dios. La única manera de tener ese espíritu de vida es cuando nacemos de nuevo, y tú no lo puedes controlar. Es algo que Él viene y lo hace. 2, ¿qué más recibes? Sus estatutos, sus enseñanzas en el corazón. Te quita el corazón duro, el insensible, el que no le dolía pecar, y te da un corazón de carne sensible al pecado. Ahora lloras cuando pecas, ahora confiesas, ahora te duele tu pecado. Eso es el nuevo nacimiento. Pero ¿sabes algo? Lo que recibes es limpieza pura de tus pecados. Son borrados. Eso es el nuevo nacimiento. Y hay más para decir, pero tengo que acabar. Así que podemos estar convencidos que el nacer de nuevo es obra del Espíritu Santo, y esto tiene 2 implicaciones. Que yo me convierta del pecado en el que estaba, y que yo esté consciente y confío en que Él ha limpiado mis pecados. ¿Te acuerdas lo que dice 1 de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa verdad del Evangelio siembra en nuestro corazón y nos hace permanecer fieles y firmes a Él. Pero ¿sabes algo? El Señor te hace darte vuelta del pecado a Él. Un hijo de Dios que continúa viviendo en el pecado puede ser por 2 cosas. O regresó a vivir en el corazón de piedra teniendo un corazón de carne y se volvió insensible, o no es un hijo de Dios. ¿Te has dado cuenta el peso que tiene la inmoralidad hoy en nuestras iglesias? Está chidísima la alabanza, me encanta. La iglesia igual, quiero que tenga una alabanza así. Está padrísimo toda la estructura que tenemos como CP. Pero que no se nos olvide algo, iglesia. Tenemos al Espíritu Santo que nos trae luz sobre el pecado y que nos hace alejarnos de él. Esa es una evidencia del que ha nacido de nuevo. Pero en segundo lugar, el versículo 9 al 13 nos habla de algo. ¿Cómo puedo estar seguro de que esto es verdad? Nicodemo le dice, ¿cómo puede pasar esto? Mira el versículo 9. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede ser esto? Versículo 10, por favor. Jesús le responde, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos. Ojo, ¿por qué dice hablamos? Porque dice hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Si tú lees, y perdón por el que va a predicar la semana que viene, en serio, me duele mucho, pero tengo que tocar 2 versículos de él. Primero te habla de la obra del Espíritu Santo, la acabamos de ver, es necesaria para nacer de nuevo. Ahora te va a hablar de la obra del Hijo. Y versículo 16, que te sabes de memoria, porque de tal manera que es la obra del Padre. Él amó al mundo, Él dio a su Hijo unigénito. Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y aquí dice, nosotros hablamos, porque Jesús está diciendo, el Padre, el Hijo y yo, el Padre, el Espíritu y yo, que los 3 somos uno, los 3 hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Nicodemo, si fueras Moisés, estuvieras postrado como Moisés. Nicodemo, si fueras Moisés, estuvieras postrado frente a una zarza. No soy la zarza, pero soy Jesús. En verdad te digo
que lo que sabemos y lo que hablamos y de lo que damos testimonio, ustedes no lo están recibiendo. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? O sea, está diciendo, si hay alguien que te pueda dar testimonio del cielo, uno solo es el que viene del cielo, y ese soy yo. No hay otro testigo ocular en la tierra. Ojo, Lázaro lo resucitó de la muerte, él no entró al cielo. O sea, cítame la persona que tú quieras que haya que haya resucitado, de los que resucitó Elías, del que resucitó Eliseo, de Tabita, la que resucitó Pedro. Sí, cítame la que tú quieras, pero ninguna vino del cielo. El único que vino del cielo fue, por lo tanto, su testimonio es verdadero. Porque no habla Jesús por sí solo, habla Jesús en nombre del Padre, en nombre del Espíritu y en nombre de Él. Francis Chan tiene un libro que se llama Al Dios Olvidado. ¿Y sabes quién es? El Espíritu Santo. Lo tenemos viviendo en nosotros y no lo estamos tomando como el Dios que es. Y aquí Jesús le dice, nadie ha subido al cielo, nadie, sino aquel que descendió ¿de dónde? Del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está ¿en qué? En el cielo. Familia, el testimonio de Jesús es verdadero. Por lo tanto, el testimonio de Jesús sobre el nuevo nacimiento es verdadero. Si tú no lo quieres creer, es muy tu problema, pero es una verdad del Evangelio. Jesús lo está diciendo. Eso que te acabo de decir, Nicodemo, es verdadero. Así sucede, no hay otra forma. El testimonio de Jesús es verdadero porque es un tema celestial y solamente Él nos lo pudo revelar. Nosotros pasamos por este mismo suceso, familia. Reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, pero nos cuesta confiar en Él. Nos cuesta confiar en que su mensaje viene del cielo. Nos cuesta descansar en que su palabra es verdad, en que sus promesas son verdaderas y son fieles, y aún que sus demandas son también reales. Pero debemos de saber que el Evangelio nos dice que para entender las cosas celestiales es necesario confiar en la veracidad de Jesús. Él es verdadero. Y en último lugar, versículos 14 y 15, hablan de otra historia. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Aquí te tengo que volver a llevar al contexto judío. Tú no, a ver, ¿qué serpiente? Tú ya dices, pues que Moisés jugaba serpientes y escaleras o qué show. Ve por favor conmigo a una cita bíblica que está en Números capítulo 21, versículo 4 al 9, para que terminemos de entender este pasaje. Números capítulo 21, versículo 4 al 9. Trata del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene una fama y es que hablaba hasta por los codos. Y lo que hablaba muchas veces no estaba bien. Y aquí van a ver lo que sucede. Miren el versículo 4. Partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés. Ojo, habló contra. O sea, pecó. ¿Por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, versículo 6. Oye, pero ¿te das cuenta qué fue lo que ellos hablaron? Hay 3 características del pueblo de Israel: incredulidad, impaciencia e insatisfacción. Voltea a ver a tu amigo ese que se queja por todo y la vas a ver las 3. Voltea a verte a ti en momentos, dice, y ahorita que dijo rodearon, dije, Señor, ¿no era yo rodeando el arco norte? De momento nos paramos y mi esposa me dijo algo. Yo, Héctor, te voy a decir algo, llénate de paciencia, porque son horas parados aquí, y literal, horas parados ahí.
Y esto reina, la impaciencia, la incredulidad, la insatisfacción. Y estos, date cuenta, en su insatisfacción dijeron, pues no hay comida ni agua. Y detestamos este alimento tan miserable. ¿Cuál es el alimento? El maná. Miserable. Entonces el Señor en el versículo 6 envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Claro, te picaba la serpiente y morías. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, ¿qué dijo? Confesión, salud. Hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que nos quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés, hace una serpiente abrasadora, o sea que se abrace al asta, y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Algo muy parecido a lo que usan los médicos. Ponen un asta con una serpiente enrollada. ¿Han visto eso? ¿Entiendes cuál es el contexto entonces? ¿Qué le está diciendo Jesús? Nicodemo, para nacer de nuevo necesitas la obra del Espíritu Santo. Nicodemo, mi testimonio es verdad. Nicodemo, te voy a dar una señal. Así como Moisés levantó una serpiente en el desierto y la gente que la volteó a ver se salvó, así el Hijo del Hombre va a ser levantado. Fin de la historia. ¿Algo se te resuelve en tu mente hasta ahí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Familia, Moisés nos está enseñando algo. Jesús nos está enseñando algo. La serpiente nos está enseñando algo. Pero Nicodemo no cree. Y ojo, la predicación va a seguir la semana que viene y vas a ver. Y Nicodemo no cree. Jesús le dio esta señal a Nicodemo. Cuando el pueblo vino a Moisés, después de haber pecado contra el Señor, ¿qué hicieron? Confesaron su pecado de murmuración, voltearon a ver con fe la serpiente y se volvieron a Dios. Familia, ¿qué le está diciendo Nicodemo a Jesús? Perdón, Jesús a Nicodemo. Solo hay algo que te puede salvar. Pon tu confianza en el Hijo de Dios cuando sea levantado como la serpiente. Eso no había pasado. Por eso Nicodemo se va. Y yo te quiero decir algo para terminar. ¿Sabes cómo termina la historia de Nicodemo? Según capítulo 20, si me acompañas, en Juan 19. Si lo pueden proyectar, Juan 19, 38 al 42. Tengo un problema con mi tableta, entonces no me está queriendo agarrar el pasaje. Juan 19, 38 al 42. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato concedió permiso. Entonces José vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 33 kilos. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo devolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como era de costumbre sepultar entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Nicodemo estuvo parado frente a la cruz. Nicodemo vio cuando crucificaron al Señor. Nicodemo vio cuando le traspasaron. Nicodemo recordó: el Hijo del Hombre va a ser levantado como la serpiente en el desierto, y el que mire a Él y confiese su pecado, como fue salvado mi pueblo cuando se quejó y murmuró, cuando vio como miserable lo que el pan de vida le decía, ese hombre va a ser salvo y va a tener vida eterna en Él. Y ese solo evento motivó a Nicodemo a convertirse de su fe judía a la fe en Jesús.
a convertirse por limpieza de sus pecados, y no le importó, lo hizo público, se llevaron el cuerpo, lo pusieron en la tumba. Familia, tú y yo podemos estar seguros de algo, que todo aquel que mira y confía en la obra de Jesús tiene vida eterna en Él. ¿Sabes cómo terminó Nicodemo? La tradición cuenta que fue expulsado de los fariseos. La tradición cuenta que fue matado a golpes por los mismos fariseos. La tradición cuenta que Nicodemo se bautizó con Juan y con Pedro. La tradición cuenta que un día su hija estaba escarbando en el estiércol para encontrar un grano que comer, porque fueron despojados de todos sus privilegios, de todos sus derechos, fueron odiados y repudiados por la cultura judía. Y cuando pasó un fariseo y la vio, le dijo: ¿no eras tú la hija de Nicodemo? Y le dijo: sí, soy yo. ¿Qué pasó con tu padre? Creyó en Cristo y fue expulsado y fue matado, pero murió sabiendo que tenía vida eterna en Él. Familia, ¿qué te está pidiendo Dios hoy? ¿De qué tienes que volverte? Si tú eres un no creyente, si tú eres alguien que ha venido por primera vez a la iglesia y que está tratando de buscar el nacer de nuevo, yo te quiero decir algo: el Espíritu Santo es el que está poniendo ese deseo en ti. Y lo que tienes que hacer es confesar tu pecado, como hizo el pueblo de Israel, y volverte a la fe en Él. Y descansar en que si Él ha dicho que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna en Él, y que tus pecados son perdonados por Él, esa seguridad viene a tu corazón y te puedes considerar un nacido de nuevo. Bienvenido a la familia de Dios. Pero si tú eres un creyente que llevas tiempo viniendo a la iglesia, te quiero decir algo: el testimonio de Él es verdadero. Por lo tanto, tenemos el privilegio de hablar del único testimonio verdadero del cielo que tenemos entre nosotros, el Evangelio de Dios. No tengas miedo, levántate, háblalo. ¿Qué te puede pasar? ¿Que te repudien? A Nicodemo lo repudiaron. ¿Qué te puede pasar? ¿Que te rechacen? A Nicodemo lo rechazaron. ¿Qué te puede pasar? ¿Que te quiten tus bienes? ¿Que te quite la herencia de tu papá y tu mamá porque dejaste de ser católico? ¿Qué te puede pasar? Cualquier cosa. Pero al final tendremos una seguridad: que el que cree en Él tendrá vida eterna. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el testimonio del cielo en tu vida? Segunda aplicación que te doy: ¿estás luchando con algún pecado? Tú no vas a poder contra él. Es el Espíritu Santo que está viviendo en ti. Porque si Él te limpió de tus pecados y te convirtió del pecado a Jesús, el único que va a poner un nuevo afecto en tu corazón por Jesús es Él. ¿Sabes qué tienes que hacer? Descansar en su obra y alejarte de tu moral. Porque tu moral y tu esfuerzo no te ayudan de nada. No significa que no hagamos nada, significa que hagamos todo, pero confiando en que Él pone ese nuevo afecto en mí. Es su obra. Por eso Él lo dejó viviendo. Porque el Espíritu es santo para santificarme a mí. No es un accesorio más. Es el Señor que vino a vivir en nuestras vidas para alejarnos del pecado y vivir conscientes de la pureza que tenemos en Cristo. ¿Puedes cantar con gozo y alegría por esta verdad? El Espíritu Santo nos ha limpiado y el Espíritu Santo nos ha convertido por la obra de Jesús en la cruz. Y esto es voluntad del Padre. Amado Padre, gracias por tu verdad. Porque nos deshacemos de cualquier obra que nos toque a nosotros hacer. Y nos abrazamos no a la serpiente en el desierto,
nos abrazamos a ti, Jesús, que fuiste dado no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por ti. Y hoy venimos a ti, Señor, y yo te ruego para que esos corazones que están aquí, que están hambrientos y necesitados de tu evangelio, Señor, te ruego por favor, da vida, une hueso con hueso, Señor. Padre, levántalos de la muerte y tráelos al jardín del Edén, Señor. Padre, ruego a ti para que en esta mañana haya salvación y gozo en el corazón de las personas que están en este lugar. Pero de igual manera, Señor, perdónanos porque como hijos tuyos y testigos oculares fieles a leer tu palabra de tu verdad, nos estamos callando, Señor. Levanta a la iglesia, Señor, fortalécela, llévala a predicar el evangelio, no a dar promoción a un nombre de una iglesia. Levántanos, Señor, a hablar de tu evangelio, a explicar de esta gran verdad. Es el testimonio del cielo. Gracias por regalárnoslo y queremos cantarte y adorarte, Señor, porque tú nos hiciste pasar de la duda a la fe. En el nombre de Jesús.